Buenas noches, queridos amigos. Vamos a comenzar la sesión del día de hoy, que como ustedes saben, según se han recibido la invitación, está concentrada en el debate sobre alianzas y partidos en el proceso electoral. Hemos creído importante considerar este tema por la controversia que se ha desatado por la participación indígena o la demanda de la participación indígena a través de sus propias organizaciones, pero sobre todo porque ya se ha cumplido la primera etapa de partida del proceso electoral de este año, que es el registro o inscripción de las alianzas y partidos. Seguramente todos han seguido la información. Algunos partidos se han inscrito como parte de alianzas, pero también de manera independiente, y esto también ha generado dudas y cuestionamientos de parte de muchas personas que no saben hasta qué punto esto es o no es legal, qué mensaje están transmitiendo a la población, etcétera. Y nos interesaba también que consideremos la posibilidad de analizar más o menos a qué eh, familias ideológicas o a qué patrones ideológicos pertenecen los distintos grupos, alianzas y partidos que se han registrado, para tener una idea inicial de cómo se está formalizando ya un panorama que era hasta ahora extraordinariamente abierto y muy amplio. Para esta ocasión hemos invitado a Gonzalo Mendieta, que es un abogado y columnista muy conocido y apreciado también en este círculo, porque lo hemos tenido ya varias veces, tanto como panelista como en calidad de moderador en algunas ocasiones. En segundo lugar, tenemos a María Teresa Segada, que es politóloga, es profesora de las universidades San Simón y Católica e investigadora del CERES. Y finalmente a Pablo Javier Dehesa, que es director de Animal Político y de Economía y Negocios en La Razón, y un conocido analista y politólogo con base en Santa Cruz. Así que eh, afortunadamente tenemos hoy, además de representados, tres ámbitos del conocimiento y del debate bastante amplios y muy bien representados. Tenemos a las tres grandes ciudades del país y a todo el eje urbano nacional para participar en este evento. Quiero agradecer nuevamente a Gonzalo, a Marité y a Pablo por su participación, y a todos los demás amigos quería además compartirles la información de que a partir de esta semana hemos empezado a publicar en El Deber, casi con unos días, unos pocos días de posteriores al evento, un resumen, una síntesis de nuestro evento, en la intención de llegar a más gente y a más público y tratar de difundir un poco más la riquísima producción e intercambio de ideas que se produce en este evento, precisamente gracias a ustedes. Muchas gracias, Pablo. Sí, ha sido sin duda interesante la exposición. Creo que se han complementado muy bien los tres expositores. Tenemos en este momento dos personas que han dejado pregunta en el chat. Les voy a pedir que la expongan verbalmente para agilizar el debate. Pero mientras tanto, yo quisiera plantear una pequeña reflexión sobre lo que ustedes han presentado acá. Si ponemos en paralelo la realidad frente a la posibilidad de estrategias políticas de los partidos, en el lado de la realidad tenemos dos temas cruciales. Uno, el de la crisis económica, que se está incubando, se está calentando y se está viniendo con mucha fuerza, porque no hay hasta ahora ningún tipo de gesto que vaya a sacarlo, ¿no? Entonces tenemos una amenaza real a las condiciones de vida de la gente en la crisis económica, que ya está presente en la escasez de dólares, en la escasez de combustible, en la protesta que empieza a surgir, bloqueos, etcétera. Y el otro tema es al que ustedes, varios de ustedes han mencionado, es el de la fragmentación política y la ausencia de actores políticos que puedan incluso hacer aquello que añoramos en algunos, es pactar, ¿no? ¿Quiénes pueden pactar en este momento cuando no existen actores colectivos institucionalmente sólidos como para hacerlo?
Entonces tenemos una realidad marcada por crisis y fragmentación en un lado, y lo que se viene en términos de estrategia política es la estrategia habitual de los partidos, que va a ser primero una competencia de expectativas, tratar de capturar esperanzas, tratar de levantar expectativas en torno a su propio proyecto, los 100 días, el 50-50, los 12.000 millones, en fin, ustedes lo han mencionado. Esa es una competencia de expectativas que puede resultar eh, muy grave para ellos mismos en el futuro, en la medida en que sean difíciles de cumplir, ¿no? Y claro, en la competencia lo que va a ocurrir es que va a haber una exacerbación de esa producción de expectativas y de esperanzas, ¿no? Y el otro, que es una estrategia normal, habitual en la competencia electoral, es la necesidad de polarizar, ¿no? Ahora, ¿en torno a qué se polariza? Aquí quiero llamar su atención sobre lo que ocurrió en el Ecuador hace unos días. Y si hubiéramos medido por el número de partidos, hubiéramos dicho, es un país absolutamente fragmentado, eran más de 13 candidatos, ¿no? Pero llegaron el día de la votación, más del 90% de los votos lo llevaron dos candidatos, que fueron los que terminaron en segunda vuelta, marcando una situación bien difícil. ¿Por qué? Porque lograron polarizar a partir de la figura de Rafael Correa, por un lado, y de la dolarización por el otro, ¿no? Entonces ahí había una tensión que permitió a unos tratar de reforzar su base política, la base correísta, y a los otros distanciarse y agredirla. En este momento es muy difícil plantear ese tema, porque no parece haber un tema polarizante en términos económicos. El rol del Estado no parece estar en juego, aunque evidentemente lo debería estar por su fracaso en los últimos años. Y tampoco hay una figura polarizante en la política, porque claramente Evo tiene fuerza, pero ya no es el Evo de los años de los 2010, 2014, etcétera, ¿no? Entonces, me parece que entre esta realidad y estas estrategias no hay consistencia, no va a haber un empalme adecuado, y la crisis posiblemente en ambos sectores, económica y política, se va a ir agravando, porque no parece haber en este momento, con estas alianzas, estos partidos y estos candidatos, una posibilidad de llevar a buen puerto esta doble pugna, de controlar expectativas, manejarlas y de polarizar en torno a uno mismo. Lo que intentan hacer es polarizar de oposición al otro, pero si yo ataco a uno, no necesariamente los votos que logro quitarle ese van a venir a mí, pueden venir a cualquiera de los otros que también está atacando y que también está levantando el fantasma, ya sea del neoliberalismo, el fantasma de la crisis, etcétera, ¿no? Entonces, tengo la impresión de que no solamente hay razones para preocuparse por la coyuntura actual, sino para preocuparnos por la coyuntura hacia la que estamos yendo en este panorama, ¿no? Y ahí me gustaría, si pudieran ustedes hacer una reflexión de por qué no hay partidos políticos y por qué no hay nuevos líderes en Bolivia. ¿Qué papel ha jugado en esto la reglamentación, la normativa, y qué papel ha jugado la práctica política agresiva que ha tenido el MAS con el manejo de la justicia? En segundo lugar, ¿por qué no hay tampoco reivindicaciones que vayan más allá de esta fragmentación identitaria que ha mencionado Pablo, que es, por ejemplo, una reivindicación del país, de la nación? No hay nadie que levante el tema boliviano como tal, ¿no es cierto? Y tampoco hay nadie que levante el tema de la ciudadanía individual. Prácticamente eso ha quedado en los márgenes del debate político hasta ahora. Tal vez logre llegar al centro con el empuje de Jaime Dú y otros liberales, pero en este momento claramente no lo está, ¿no? Quisiera darle la palabra a Marlene Berríos y luego a Elba Crespo para que hagan sus preguntas, y ahí vemos si se animan a intervenir otros más, ¿no? Marlene Berríos, por favor. Creo que no está Marlene, o, o tiene miedo al micrófono, por lo que sería la cosa más extraña de este país, que la doctora Edilicia le tenga miedo al micrófono. Es tu pregunta, sin embargo, y se la planteo a ustedes, es ¿cuán viable sería pensar en la postulación de Andrónico Rodríguez bajo el paraguas de Morena, partido que ya cuenta con personalidad jurídica, y acompañado por Eva Copa?
se está queriendo sondear una candidatura que todavía no se ha planteado, que es Andrónico Eva Copa. Y le voy a pedir a Elba Crespo entonces que nos haga una exposición de su pregunta. Elba Crespo, por favor, Ya, abre tu micrófono. gracias. Muchas gracias. Mi pregunta es, ¿qué opinan del rol que juega la red internacional del narcotráfico que tiene capturado a varios gobiernos con partidos que han estado desde luego en ese puesto? ¿Y no creen ustedes que la carta de Andrónico para generar unidad en el MAS se ha digitado desde estos niveles de los carteles? Porque se ve que realmente este es un tema que ha tenido mucha influencia en el mantenimiento y en la conducta que tiene el gobierno en nuestro país. Gracias, Elba. Volvemos entonces a los panelistas en el mismo orden en el que estuvieron. Gonzalo Mendieta, por favor, abre tu micrófono y te escuchamos. Gracias, Roberto. Un breve repaso por las preguntas y una coda. Bueno, está entre las alternativas, lo ha dicho la propia alcaldesa del Alto, que ha abierto la oferta para que Andrónico pueda ir con Morena como candidato, pero por lo visto, por las declaraciones de quien más habla, porque en el androniquismo, si eso se puede llamar ahora, hay uno que habla mucho, que es Cronenbold, y hay otro que no habla, que es Andrónico, ¿no? Entonces, si hacemos una media de los dos, tampoco sacamos mucho en limpio, entonces me parece que es una opción, pero ahí lo dejo. Respecto de la economía negra, yo creo que eso funciona políticamente con fuerza, pero a veces creo que en los núcleos del antimasismo se trata de, ya, listo, o sea, mejor que sean narcos, que sean esto, que sean el otro, para explicar su votación. Y a mí me parece un refugio peligroso, porque creo que es mejor intentar ver qué hace que, digamos, la cultura política boliviana, el nacionalismo de izquierda tenga una vida tan larga, ¿no? O sea, si uno compara las medidas del gobierno de Toro hace 90 años con las de Evo Morales, pucha, saca en limpio casi lo mismo, ¿no? Entonces, esa persistencia creo que debería ser un factor de análisis más profundo que encontrar razones para decir, no, en el fondo tienen que ser sometidos a un lugar de parias políticos, porque son narcos, porque son abusivos, porque no respetan la democracia, etcétera. Varias de esas pueden ser ciertas, pero a mí me parece que conviene más un análisis así, un poco distante para entender el fenómeno. Porque yo me hacía una pregunta y es, si vamos a hablar del inmediato pasado, ¿estamos más cerca del 2019, como quiere creer la oposición, que va a haber un voto útil, como decía Roberto, y que finalmente esto va a terminar siendo un candidato frente al otro? ¿O estamos más cerca del 2020 o del 2002? Porque el 2002, si ustedes recuerdan cómo se formó el pacto MIR-MNR, los empresarios rogaban que en su congreso el MIR le diera apoyo a Goni, a pesar de sus históricas diferencias, porque si no el país se iba al bombo y se fue nomás. Entonces, ahí me preocupa un gobierno endeble. Y también me preocupa el espejismo de el 2020 con lo que había pasado el 2019. El MAS está acabado, son narcos, han abusado de la gente y han hecho lo que han hecho el 19, han quemado los buses en La Paz y pese a eso ganan, ¿no? Entonces, creo, por ejemplo, que es imprescindible que la centro derecha pueda expresar socialmente la Bolivia nueva. O sea, los indígenas no son esencialmente izquierdistas ni nacionalistas, pueden bien ser camiris, empresarios, etcétera, pero es necesario darles un lugar no solo simbólico. El MDL y el MIR siempre tuvieron sus cuadros indígenas y gente buena. Paulino Guarachi, que ha sido diputado de Comunidad Ciudadana, viene de la Confederación Sindical de Trabajadores Campesinos. Toribio Alero tiene un origen parecido, muy unido al de Paulino Guarachi, pero
uno dice, cuando ve el comando de los opositores, y la verdad es que Manfred sí creo que es un artefacto diferente, pero cuando uno ve el Estado Mayor de Tuto y de Samuel, no deja de ser un Estado Mayor de las clases medias urbanas, profesionales, que son las que han contribuido con el principal voto opositor al MAS, pero no bastan para ganar. Ahí me quedo. Gracias, Gonzalo. Marichel Seara, por favor. A ver, sobre este tema del narcotráfico internacional y las vinculaciones, yo no me animaría mucho a hacer algunas afirmaciones. Lo que sí es un hecho es que está empezando a expandirse en distintos países de América Latina y la forma, creo, más, voy a decir una barbaridad probablemente, pero la forma más óptima que ha tenido la política de administrar este tema que es absolutamente oscuro y difícil es haciendo de alguna manera negociaciones con ellos, ¿no? O sea, un poco ver el caso de México, lo mismo que ha ocurrido incluso en Ecuador, ¿no? Aunque aparentemente hay una mano dura y de alguna manera ese tema ha sido un tema de las elecciones recientes, ¿no? La seguridad ciudadana y demás. Sin embargo, me temo que es un factor que está penetrando de manera muy peligrosa en el sistema político a nivel de muchos países y que también está sucediendo aquí. Y no me animaría a hacer más comentarios sobre eso porque tampoco sabemos si Andrónico pertenece a un cartel y Evo a otro y esto creo que sería especular un poquito y es un campo bien resbaladizo, ¿no? Ahora, sobre el tema quizás hay dos cosas quisiera reflexionar. Primero, quizás esto más simple, que es el tema de la ley de organizaciones políticas. O sea, claramente, esta ley que ha sido aprobada el 2018, ya son, digamos, como 5 o 6 años de aprobada, no ha servido absolutamente para el fortalecimiento de los partidos, que era supuestamente el objetivo de una ley que regule a los partidos, ¿no es cierto? Porque claramente ha sido una ley hecha para la reelección del MAS, esas primarias totalmente forzadas que apuntaban en ese sentido, el hecho de que no se haya reconocido a las organizaciones indígenas con capacidad nacional de hacer alianzas, también era una forma de neutralizar candidaturas y monopolizar el mapa electoral por parte del movimiento al socialismo. O sea, esa ley además impone una serie de trabas y excede, digamos, en atribuciones al organismo electoral en relación con las organizaciones políticas, es decir, pone una serie de requisitos, de restricciones administrativas, o sea, realmente no hay, hemos desandado, digamos, con la ley de organizaciones políticas. Si creo que alguna prioridad tendría que haber algún rato que haya una reforma política, es replantear realmente los alcances de esta ley, ¿no? Y no es solamente la ley la causante, evidentemente, de esta crisis de representación. Hay una buena parte en lo que también decía Roberto, que fue la política un poco que utilizó, la gestión política del MAS, de anular al otro y tratar de no tener competidores. Y la tercera cosa es que también hay que decirlo, es una responsabilidad de las propias organizaciones políticas, ¿no? Y aquí quizás habría que discutir de nuevo, ¿no? ¿Cuán cercanos o lejanos estamos del modelo normativo de partido soñado en los 70s, 80s, ¿no? El partido, siempre me acuerdo del Fierro aquí y lo traigo a colación, ¿no? Del partido programático, de este partido sustentado sobre los intereses sociales. Esto que era un sueño en el siglo pasado, pero que está ahora cada vez más distante de responder a la realidad. Y a esto viene lo segundo que me parece que es bien interesante reflexionar, porque en esta relación entre la realidad y la representación de esa realidad en el campo político, creo que no estamos viendo que no solo Bolivia, el mundo, como diría el Pablo, las identidades políticas en el mundo, pero yo creo que en el país, digamos, la realidad sociológica ha cambiado muchísimo en Bolivia en estas 2 últimas décadas. Roberto, contigo hemos trabajado mucho este tema de actores de conflicto y demás, y los actores protagonistas de los conflictos en el pasado eran los mineros, los trabajadores fabriles, los asalariados, ¿no? En general, o los indígenas. Hoy día no. ¿Quiénes son los actores protagonistas de los conflictos? ¿Quiénes son los actores principales de la nueva sociedad boliviana en el siglo XXI? Sin hablar del tema de redes sociales y todo este movimiento que ha habido en el mapa comunicacional que también ha cambiado en términos sociales a la realidad. Pero, por ejemplo, estos sectores que el Gonzalo los mencionaba un poco de paso, los sectores indígenas del Alto, por ejemplo,
comerciantes, transportistas, que venden servicios, estos sectores que económicamente son muy potentados, pero a nivel de identidad étnica representan a los aymaras de una manera súper poderosa y están creando todos estos fenómenos de hibridación que conocemos. ¿Quién los representa en términos políticos? ¿El de la Cruz? O sea, la Eva Copa. ¿Quién está representando a estos sectores de la multisectorial que se ha formado recién y que está generando bastantes amenazas a este gobierno, a punto de hacerlo retroceder en varias cosas? O los propios cooperativistas mineros, aparte de depredar el medio ambiente, son empresarios, tienen mentalidad empresarial. En el propio CERES hemos hecho con otras entidades unas encuestas y es impresionante ver cómo la gente, más allá de decir soy de izquierda o de derecha, tiene un fuerte arraigo con este emprendedurismo empresarial, digamos, ¿no? O sea, en general en Bolivia hay una fuerte adscripción y defensa de la propiedad privada y de lo liberal. Entonces, yo creo que hay una desconexión entre esta nueva realidad que está bulliendo en Bolivia y quién los representa. Claro, cuando aparece Manfred a veces, sobre todo en Cochabamba, no sé cómo le irá a nivel nacional con esto, porque no hay una irradiación mecánica, pero Reyes Villa en Cochabamba, su fuerte ha sido la conexión que él ha tenido con comerciantes, transportistas, justamente estos sectores, digamos, ¿no? Pero otra vez no quiere decir que entonces a nivel nacional va a ser lo mismo y tiene una base social. No, no es así, no es automático y tampoco creo que ha habido un trabajo político más amplio en ese sentido. Pero entonces creo que, y la pregunta que para mí también es una pregunta sin respuesta, es en torno a qué se está polarizando el escenario político. El Evo era un gran polarizador, porque, bueno, por todo lo que ha despertado, ¿no? En la sociedad boliviana, pero ahora ya es una figura que probablemente no va a existir en la próxima elección. ¿Y quién polariza? El gobierno de Arce, que está mediado por este tema de la crisis, la que las respuestas yo no veo tan claras, quizás como mencionaba, creo que Gonzalo o Pablo, estas distancias ideológicas tan claras, digamos, que podrían ordenar el escenario político, se están moviendo de manera muy dinámica. Yo diría que en esa interacción, en ese movimiento ahora está la incertidumbre en realidad, porque de pronto el Samuel parecía alguien blanquito y de derecha y con su discurso liberal, y de pronto viene Tuto con Branco y lo desplaza hacia el centro, y aparece Manfred y mueve otra vez las fichas. Entonces realmente no encuentro yo en este momento un ordenador ideológico claro del debate. No sé si lo popular es una respuesta, lo popular es así de ambiguo como se planteaba, es popular de derecha o popular de izquierda, igualmente. Milei ha ganado como siendo un populista de derecha, ¿no es cierto? ¿Será Manfred el populista de derecha aquí? O sea, realmente hay muchas preguntas que los políticos no nos están ayudando a dilucidar, porque me da la impresión de que ellos mismos no tienen claridad en relación con sus propuestas. Estas categorías de la política clásica de los partidos atrápalo todo, me parece que están operando de manera muy dinámica en este momento. Al final están los políticos queriendo escuchar a la gente, representar, darles soluciones los 100 días, añadiéndole la palabra carajo a todo, como el Rodrigo Paz, que creen que así es muy contundente y van a atraer a las multitudes, pero sin embargo la claridad ideológica no se puede ver en las propuestas de quienes por ahora están, por lo menos en el debate político. Eso, nada más, gracias. Gracias, Marité. Terminamos en toda la ronda con Pablo Deza. Pablo, adelante, por favor. Muchas gracias, Roberto. A ver, en el tema de Andrónico y Eva, lo que se puede afirmar con absoluta seguridad es que si eso va a ir sin tener solucionado mínimamente acuerdos con el levismo y con el arcismo, va a ser eso bombardeado desde ambas trincheras adyacentes y eso no va a acabar bien, ¿no? Entonces ahí se requiere una ingeniería política de altísima sofisticación que no se ve que aparezca por ningún lado. En el segundo punto, sobre este tema de narcotráfico y demás cosas, me adscribo a lo que ya mencionó Marité y Gonzalo. La verdad que son muy sabias las prudencias que ambos citan y yo poco hay para añadir a lo que ya han dicho con mucha claridad y con brillantez. Sí quisiera detenerme ahora un rato en lo que vos mencionabas, Roberto,
de la dimensión de la crisis. Yo creo que esa es eso es algo que realmente nos debe llamar la atención poderosamente. ¿Qué tan profunda es la crisis frente a la que estamos? Y yo veo que las aristas que estamos viendo nos hablan de una crisis de ideas muy, 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 muy grave en el país. El tema de las soluciones que vienen planteando algunos actores, la tradición neoliberal en Bolivia tiene un determinado ámbito, un determinado segmento. Aquí conviene pensar en los diagramas de Venn a los que hacía Badiou cuando se refería al tema de Badiou cuando se refería al tema de entender, digamos, cómo un ser humano es él y sus circunstancias al modo de Ortega y Gasset, pero que una persona puede pensar el mundo en un determinado contexto. Y lo neoliberal en Bolivia obedece a un determinado contexto, y quienes creen y es una creencia como tal, y quienes creen en ese sistema de ideas, es un determinado porcentaje de la población. Y los desplazamientos que estamos viendo en la representación de ese determinado porcentaje de la población son entre unos y otros, de unos a costa de otros, y etcétera, etcétera. En otras palabras, si sube Tuto, va a ser a costa de Samuel, o viceversa, si sube Samuel, va a ser a costa de Tuto. Si entra Dum, va a ser a costa de uno de ellos dos, y más cosas. Es un determinado grupo que comparte ese ideario, ese sistema de creencias. En el caso de Nacional Popular también es otro sistema de creencias, no es otra cosa. Y también ahí, digamos, va a haber desplazamiento, pero sí va a obedecer a esa circunscripción, ¿no? De el que cree y el marco en el cual se da su creencia. Entonces, ahí vemos también que la polarización misma tiene algunas características de posibilidad en Bolivia y algunas características también de lo que no se puede polarizar. Entonces, lo que estamos viendo definitivamente es una fragmentación dentro de cada uno de estos contenedores, de estos espacios, que realmente alguien, si mal no recuerdo, era García Guinera el que hablaba tiempo atrás del tiempo de que estamos viviendo el tiempo de las cosas pequeñas. En realidad estamos viviendo el tiempo de las ideas miserables y de los actores, por lo tanto, que están teniendo ideas muy reducidas de la realidad boliviana. Y esto nos lleva a pensar justamente el tamaño de la crisis frente a la cual estamos. Y acá un primer síntoma, por ejemplo, de la gran crisis en la que estamos, es que como resultado de las diversas estrategias que están en juego, de uno y otro, los temas de fondo, lo que podríamos llamarle con algún meridiano sentido de ubicación, los problemas de la realidad concreta no se están abordando. Por ejemplo, el tema de los hidrocarburos en Bolivia está sujeto a una serie de estrategias que cruzan esta realidad, que dicen, por ejemplo, no, de que todo está bien, de que no se hizo en los 14 años, y quieren posicionar una versión al respecto. Otros quieren posicionar la versión de que nada de lo que se ha hecho en los últimos 20 años tiene sentido, que la nacionalización fue un fracaso. Son verdades relativas, tienen parte de verdad, como buena estrategia. Pero en el fondo, nadie está diciendo realmente qué se piensa hacer al respecto. O sea, pero con concreción, es decir, hay que renegociar esta ley de hidrocarburos, hay que hablar de esta manera, o de las oposiciones. Es la verdad que para agarrarse los pelos y para la vergüenza ajena, las barbaridades que hablan, ¿no? Porque realmente son versiones totalmente desconocedoras del tema, ¿no? Unos que quieren venir a decir todo lo que se ha hecho, hay que hacerlo, y lo que vamos a hacer es unirnos con la tecnología de Estados Unidos. Y estos señores ni siquiera se han enterado que el mercado del litio es dominado más del 80% por los chinos. O sea,
¿De qué están hablando? ¿De renegociar qué? O sea, ¿y con quiénes? O sea, quieren hablar de extracción directa de litio. Estados Unidos, para empezar, no ha desarrollado la tecnología, ¿no? Entonces, realmente es un conjunto de cruzadera de estrategias en cuanto a los temas de fondo que deberíamos estar tratando y llevan a la distracción y llevan a la confusión. Entonces, estamos realmente en un momento de mucha mezquindad, de tremenda impostura en muchas cosas, y donde los temas que deberían ser realmente prioritarios y de fondo no es lo que estamos viendo. Lo que estamos viendo son, la verdad, que desde las estrategias que nos van planteando, son versiones, la verdad, que caricaturizadas de los temas. Es decir, son versiones totalmente manipuladas, tergiversadas y demás cosas. Entonces, esto me hace recuerdo a un famoso texto que ustedes lo han debido leer en algún momento, la tesis de Ayopaya de Walter Guevara Arce, ¿no? Y es que cuando el pueblo no se entera de verdad, no se le dice la verdad sobre los temas de fondo, lo que hay es esto, es confusión y es crisis. Y estamos en ese momento, estamos en ese momento donde de esto no nos está sacando adelante ningún actor, y más bien todos parecen estar dispuestos a apostar por embarrar la cancha y ver si de alguna manera en toda esa maraña de confusión de algún modo pueden ganar. Un desastre, la verdad. Eso de mi parte, gracias. Gracias, Pablo. He visto que al final del programa prácticamente se han animado a pedir la palabra Walter Aguad y Freddy Camacho, aunque parece que la ha bajado después. No sé, a ver, adelante, Walter, si pudieras hacer si es pregunta, precisar a quién, si es comentario, ser breve, por tardar. Gracias, Roberto. Primero, muy satisfecho con las exposiciones. Todos son presentadores de primera y entendedores de la política boliviana. Todos han hablado de la fragmentación política, de la falta de partidos o de la inconsistencia de programas en los partidos, en fin. Yo estaba queriendo entender cómo se procesa la gobernabilidad cuando en un país que tiene 2 vueltas de votación para presidente, hay solo una para el legislativo. Y la fragmentación me parece que es mucho más intensa, porque en la primera vuelta se define el legislativo, pero en la segunda puede cambiar todo. Entonces, ¿cómo funciona eso? Quería entender un poco si hay un verdadero arrastre de los buenos candidatos para una mayoría que les permita gobernar. Eso va para todos. Gracias, Walter. Freddy Camacho, ¿estabas por aquí? Sí, Roberto, buenas noches. Adelante. Le han dado duro a los políticos, los académicos esta noche, a tal punto que nos han echado la culpa de su incertidumbre. Yo quiero al revés quiero hacer una crítica a los académicos, desde mi posición de político militante, ¿no? Yo pienso que es necesario renovar los esquemas de análisis. No se puede seguir con ese esquema izquierda, derecha, centro y ya, ¿no? Entonces, según esa clasificación es que se va a definir la situación política del país, la situación económica. Yo pienso que son esquemas demasiado reduccionistas de la realidad, ¿no? Entonces yo invitaría más bien, ¿no?, como una manera de ver la realidad. Por ejemplo, que hicieran un ejercicio de cómo sería el gobierno bajo la presidencia de Jorge Tuto Quiroga, o cómo sería la presidencia o el gobierno bajo la presidencia de Samuel, o cómo sería bajo la presidencia de Manfred Reyes Villa, o si continúa el MAS en el gobierno. Yo creo que eso orientaría mucho, ¿no? Mucho más que clasificarlos en izquierda, centro, derecha, y a mí me parece que eso sí sería de mucha utilidad para los políticos como una contribución de la academia.
Entonces, para mí es importante que se renueve un poco los esquemas de análisis que tienen, o paradigmas creo que les llaman, ¿no? Entonces, eso les diría yo como contrarrespuesta a mis compañeros académicos. Un gusto, Roberto. Gracias, compañeros. Gracias, Freddy. No sé si podemos empezar en reversa. Si quisieran comentar algo y despedirse, empezamos con Pablo, seguimos con Marité y terminamos con Gonzalo, esta vez sí al final. Pablo, ¿tienes interés de hacer algún comentario a las dos cuestiones que se han planteado? Básicamente compartir la opinión de Freddy Camacho en el sentido de que efectivamente las categorías de izquierda y derecha, si no tienen una mayor precisión, no dicen mucho hoy en día. Y bueno, comparto eso. Y no, de mi parte, más bien muy agradecido, muy honrado con todo lo que me ha tocado vivir en esta ocasión con ustedes. Y muchísimas gracias. Te agradezco, Roberto, y sobre todo también a Merete y a nuestro colega Mendieta, a Gonzalo. Muchísimas gracias de mi parte. Eso, muchas gracias a todos y cada uno. Gracias, Pablo. Adelante, Marité Sigal. Una reacción breve a las dos intervenciones. Primero, sí, la verdad es que una de las inconsistencias de nuestro sistema presidencialista es justamente esto de la segunda vuelta y las consecuencias que tiene. O sea, el gran riesgo y además una realidad que ha recorrido muchos años la historia de Bolivia en términos electorales ha sido esta, que no la hemos sentido mucho en el caso del MAS, porque ha ganado en primera vuelta, ¿no? Y tenía mayorías parlamentarias, digamos, hasta el momento de las divisiones que han empezado a haber realmente problemas de gobernabilidad desde el 2022-23, digamos que han empezado a fraccionarse el movimiento al socialismo. Entonces, en Bolivia hay este sistema mixto por mayorías y proporcional que intenta justamente que la mitad de los diputados sean arrastrados por el candidato a la presidencia para garantizar cierta consistencia y la otra mitad de diputados son más representativos, digamos, de las circunscripciones, de los territorios. En teoría eso es bien interesante, pero en los hechos termina realmente, digamos, complicando bastante la gestión política parlamentaria, ¿no? Eso. Sobre la observación de Freddy, sí, yo creo que terminamos o seguimos usando de manera casi coloquial los términos izquierda-derecha, porque ya nadie creo en esas categorías, pero nos ayudan de alguna manera a posicionar, si quieres ya definir la izquierda como gente propensa al estatismo, al nacionalismo, y mientras que la derecha a un pensamiento liberal, conservador, de libre mercado, etcétera. Uno puede hacer esas asociaciones, pero digamos, solo nos sirven como un ordenador. Creo que ahorita no es pertinente, evidentemente, hablar de eso, pero para seguir atacando nomás a los políticos, vas a disculpar, pero es nuestro objeto más interesante de trabajo. Yo creo que el problema no está tanto en eso, en cambiar las categorías o caracterizar, o como tú dices, sería muy bueno si los académicos podrían, digamos, imaginar cómo sería un gobierno si gana, por decir, Tuto Quiroga o si gana Andrónico. No se puede, querido Freddy, porque tú mismo has visto, uno busca ciertas consistencias en los políticos y se le caen. Un solo ejemplo. El MAS ha ganado la presidencia y ha ganado mayorías parlamentarias en las últimas elecciones. ¿Qué ha pasado con las oposiciones? Ese 28-26% que ha aglutinado a las oposiciones políticas desde el 2005 hasta la última elección, con distinto nombre, digamos, pero más o menos es el bloque opositor. ¿En qué ha terminado? Solo si damos una mirada al último parlamento boliviano, creemos que tú dices, bueno, tendría que tener una consistencia, actuar de determinada manera, se ha dividido en 4 pedazos. Comunidad Ciudadana, ya no quiero pensar en cuántos pedazos se ha dividido, aunque ha mantenido un bloque más o menos cohesionado hasta hace no mucho tiempo. Y el propio MAS, cómo ha estallado en pedazos. Entonces, no puedes prever el comportamiento de los políticos. En determinado momento, inclusive, ha habido parlamentarios con voz propia, así que cuentapropistas, ¿no? O sea, que iban con un partido, pero decidieron pensar de otra manera y hablar a título personal. De esos hemos tenido muchísimos. Entonces, es muy
muy difícil pensar en nuevas categorías o nuevas formas de ordenar la lectura de la realidad cuando la política es ese caos. Y no está mal ni está bien, así es, digamos, y son momentos también. Creo que este es, como el Papa Pablo hacía notar, un momento de fragmentación, tal vez transitorio hacia un nuevo orden que no sabemos cuál va a ser, pero en este momento no estamos teniendo los elementos como para poder, digamos, servir, ser útiles, digamos, a los políticos en el sentido que tú mencionas. Eso, y muchas gracias. También ha sido muy, muy interesante, muy productivo el intercambio con los compañeros y con quienes han hecho preguntas. Muchas gracias. Gracias, Marité. Gonzalo Mendieta, te invito a comentar los últimos temas y despedirte. Gracias, Roberto. Nos quejamos frecuentemente sobre la ausencia de división de poderes en nuestra democracia, pero claro, lo que hemos vivido en general en Bolivia ha sido o el gobierno dividido y un Congreso que dispara contra el presidente. Pensemos en el doctor Siles, pensemos en Carlos Mesa, no sé. Y, o si no, la cooptación del legislativo por el ejecutivo, ¿no? Para que sancione leyes y haga su tarea, pero por mandato, ¿no? Y yo pensaba cuando preguntaba a Walter, justamente en dilemas políticos graves como los que enfrentó el Perú después de la segunda vuelta en 1990. Fujimori tuvo que deshacerse incluso de sus parlamentarios y dio el Fujimorazo porque vio que no había otra manera de gobernar que no fuera por fuera de los marcos constitucionales. Entonces, no me quiero imaginar las implicaciones de lo que ha preguntado Walter, pero quería dar esas pequeñas notas. Y luego yo sí creo absolutamente en la división derecha-izquierda como una de las categorías que sirven para esclarecer la posición de la gente. Y a Freddy le respondo que más bien es bastante antigua la objeción. Yo me acuerdo que el generalísimo Francisco Franco decía, ya no hay más derecha e izquierda, sino abajo y arriba. Entonces, yo creo que hay algunas cosas, junto con, por ejemplo, las diferencias generacionales, los componentes regionales, las sensibilidades étnicas, la identidad, que pueden complementar bien una visión de derecha e izquierda. Pero si uno habla de quienes apuestan más por la igualdad y quienes apuestan por la libertad, que es una vieja definición, por ejemplo, que profundizó un escritor liberal como Isaiah Berlin, puede encontrar que la vieja nomenclatura de la Revolución Francesa tiene razones como para todavía dar a ciertas indicaciones. Y tiendo a creer que a los que no les gusta es porque en la ambigüedad uno puede ganar tanto de la izquierda como de la derecha y situarse sin necesidad de que le den calificaciones. Es una buena estrategia política, pero creo que eso no elimina la necesidad de las categorías. Saludos a Marité y a Pablo, y gracias a ustedes y a Roberto. Muchas gracias a los tres por su participación esta noche. Ha sido una conversación muy interesante. Yo me quedo con la conclusión más amplia de todo esto, que es este cuestionamiento de fondo que se ha hecho a la ley electoral, a la ley de partidos y ahora, a través de las preguntas de Walter y de los comentarios, incluso al diseño del sistema político institucional boliviano, ¿no? Evidentemente no hemos tenido hasta ahora la experiencia de una segunda vuelta en el estilo que se planteó en el Ecuador, por ejemplo, hace 2 elecciones, en que el resultado parlamentario fue totalmente distinto al del resultado del Ejecutivo. Y es evidente también, Marité, que en los últimos años lo que se ha intentado hacer es tratar de evitar la necesidad del pacto, ¿no? Se ha intentado proscribir totalmente el pacto, que sí estaba muy presente en la Constitución del 67, en la que la segunda vuelta era de carácter parlamentario. En realidad, cuando ningún presidente lograba la mayoría suficiente, era el Parlamento el que dirimía el debate a partir de una negociación y entre los 3 primeros. Pero claro, cuando se dio la ocasión en que se eligió al tercero y no al primero o al segundo,
se pusieron de acuerdo el primero y el segundo para proscribir al tercero, y hemos terminado en la segunda vuelta, en la que puede ocurrir perfectamente que se dé un escenario de alta fragmentación política en el Parlamento y de mucha concentración en la votación presidencial, y tengamos una situación de extrema divergencia entre el Ejecutivo y el Legislativo. De manera que yo creo que a todas los desafíos que nos esperan por delante, que son fundamentalmente de carácter económico, de resolver estos enormes problemas de abastecimiento, de estabilidad, de inversión, de empleo, etcétera, hay que sumarle los desafíos de una reforma institucional profunda que nos permita reconstruir mecanismos para la formación de partidos serios, que nos permita reconstruir mecanismos de gobernabilidad y que nos permita también mejorar las calidades de la representación política y de la gestión pública, porque evidentemente como estamos no vamos a ir muy lejos. Lo que se viene va a ser todavía mucho más grave, y para aludir a la imagen que ha dado Pablo ahora, el tamaño de la crisis es demasiado grande para el tamaño del sistema político que tenemos. Con esta difícil conclusión, les agradezco a todos su atención el día de hoy y espero que podamos volver a discutir nuevos temas el próximo viernes. Muchas gracias y hasta la próxima.